Quiero darle una bienvenida a las personas que nos sintonizan desde YouTube ahora. Y como lo hemos visto en los anuncios, hoy iniciamos serie, la temporalidad de la vida. Como usted sabe, hemos llevado desde el 2019 una lectura verso a verso en las prédicas de el libro de los Hechos. Esto nació con una inquietud de su servidor de replicar lo que esa congregación vivía. Y decidimos predicar el libro de los Hechos y Dios nos ha bendecido mucho. Vamos por el capítulo 13. Y en la última serie hablamos de la vida del creyente y dejamos a Saulo y a Bernabé dando testimonio y haciendo una narrativa. Es decir, Saulo empieza a contar, empieza a hacer una narrativa que desde la perspectiva de él, que está en el siglo I, empieza a hablar de Abraham, que vivió unos 1500, 1600 años antes que él. No sabemos exactamente cuánto, pero era lo que él sabía. Y en esa narrativa nos inspiró para ver que las cosas de esta vida son temporales. Él está hablando de alguien que vivió 1600 años antes que él, más o menos. Luego habla de algunas otras personas, pero lo que ha permanecido y en el tiempo de él, y esto es bien impresionante, es que la promesa de Dios, después de 1600 años, ellos la siguen viviendo y esperando. La vida es temporal, pero ¿por qué un Abraham que vivió 1600 años antes todavía está en boca de gente, y de hecho está en boca de nosotros 3600 años después? Porque aunque la vida sea temporal, las promesas de Dios son eternas, y lo que queremos hacer es llevar esa comparativa. La Escritura enseña, en función de usted y de mí, que los días, en el Salmo 90, versículo 10, los días de nuestros años son 70 años y si hay fuerza 80 años. Está hablando de la década de los 70 y la década de los 80. Claro, hay gente que vive más y gracias a Dios por eso. Pero lo que sí está señalando es que todos tenemos un número contado de respiraciones, un número contado de latidos de corazón y un número contado de días. Y estos, dice el escritor del Salmo que se atribuye a Moisés, con todo, es trabajo y pesar y pronto pasa, pronto pasa. Hace un par de años, saliendo de la pandemia, me encontré en un centro comercial con una señora que vino a la iglesia en 1997, 98, tuvimos una relación de ministerio, su esposo, su familia, jugaba básquetbol con sus hijos. Y me la encontré en un centro comercial y cuando se me quedó, pues fue en el ascensor, se sorprendió y mucho, me dice: ¿y a dónde se fue el joven que eras?, me dijo. Yo no le respondí, pero pensé, y usted sigue siendo la misma vieja. O sea, usted sabe, ¿verdad? Uno siempre se tiene que defender. Pero el tiempo pasa. El tiempo pasa. Los varones peinamos menos pelos, tenemos más arrugas, tenemos menos fuerza. Estaba haciendo un ejercicio para ver cómo está mi equilibrio. Y me di cuenta que mi equilibrio ya es el equilibrio no de un patojo, porque el tiempo pasa. Que lo aprendamos a reconocer. El tema de hoy entonces tiene que ver con la herencia. Y la herencia se remonta a 3600 años, lo que Dios le prometió a Abraham. Vamos a leer Hechos y regresar al contexto para que podamos ubicarnos en este tema. Hechos capítulo 13, versículo 16 dice: Pablo se levantó. Esto lo hemos visto ya, lo vimos en las primeras semanas de diciembre. Pablo se levantó y haciendo una señal con la mano dijo: hombres de Israel y los que temen a Dios, escuchen. Por favor, recuerde que Pablo está en una casa de estudios judía.
Y en esa casa de estudios judía hay dos audiencias a las cuales él se refiere. En primer lugar, se refiere a los hombres de Israel. Estos son, en ese momento histórico, los hombres o humanos de Israel eran los descendientes de Abraham, los descendientes físicos de Abraham. Está hablando a los judíos. Y luego dice, y los temerosos de Dios, los que temen a Dios. Y este grupo, es el segundo grupo, son los gentiles, que en el primer siglo habían muchos metidos en las congregaciones judías y están en un proceso de aprendizaje de la palabra del Señor. Están escuchando de Abraham, están escuchando del Mar Rojo. Lo único es que, como eran congregaciones fariseas, ellos tenían un poquito de dificultad de ingresar a Israel. Por eso, cuando el Señor envía a Pablo y a los discípulos a los que los envía, Él usa a Saulo especialmente para facilitar el ingreso de los temerosos de Dios, de los gentiles, de nosotros, por decirlo así, al pueblo de Israel, como después lo especifica en su carta a los Efesios. Versículo 17 dice, el Dios de este pueblo, de Israel, y esto es muy, muy curioso porque se lo dice a los que han oído Biblia toda la vida y a los que empiezan a oír Biblia y que no tienen como el conocimiento total. Dice, el Dios de este pueblo Israel, el único Dios, es el que es distinto, el que ustedes que son gentiles y vienen de un mundo de tener sopotoscientos dioses, ese Dios, el único, dice, escogió a nuestros padres y engrandeció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto. Y con brazo fuerte los sacó de ella. Por un periodo de 40 años los soportó en el desierto. Esta palabra soportó la encontré en la traducción y la dejé ahí porque a veces Dios nos tiene que soportar, ¿verdad?, nuestra infidelidad. Y esta porción la predicó Boris en los primeros días de enero, hablando de la elección. Yo solo estoy tratando de hacer un contexto. Entonces, escogió a nuestros padres. ¿Quiénes son los padres del pueblo de Israel? Son tres: Abraham, Isaac y Jacob. Está hablando de los patriarcas. Y luego dice que los engrandeció en Egipto. Seguimos la lectura, versículo 19. Después de destruir 7 naciones en la tierra de Canaán, repartió sus tierras en herencia. Y esta palabra es la que inspira nuestra prédica de hoy. Todo esto duró como 450 años. Y entonces, ¿cómo se había entendido en ese momento histórico la herencia que Dios tenía para su pueblo? Era de un espacio en una tierra, en un país que se encuentra en el Medio Oriente. Hoy en día se conoce ese país como el Estado de Israel, así se interpreta. Y un temeroso de Dios, un gentil que viene a las naciones podría decir, ¿y eso qué tiene conmigo? De hecho, ellos se encuentran en Turquía en este momento histórico y podría cualquiera pensar, ¿y por qué me está diciendo eso? ¿Qué tiene eso que ver conmigo? De hecho, hasta el día de hoy, pues hay muchos problemas en base a quién ha heredado esa tierra. Pero lo que yo quiero plantearme hoy es, ¿será que eso fue lo que Dios prometió como herencia a su pueblo? Y la respuesta se la digo, no. El Evangelio y la Escritura nos van a enseñar que no. Ahora dice, esto duró 450 años, muy congruente con lo que encontramos en Génesis. Vamos a corroborarlo en Génesis, capítulo 15, versículo 13. En ese capítulo Dios está haciendo una afirmación del pacto, un llamamiento a Abraham. Y ahora regresamos de donde Saulo está, en el siglo I, regresamos 1600 años, al momento original en donde esto se lleva. Y dice, y Dios dijo a Abraham, ten por cierto, que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. El Evangelio lleva una cuenta muy correcta del tiempo que Dios llamó a los padres. 450 ha dicho el Evangelio en Hechos. Y aquí está diciendo que la profecía, Dios dijo 400 años.
pero faltan 50 años. Ahora, contamos los 40 años del desierto, más los 10 años que ellos tardaron en conquistar la tierra prometida. Y ahí están los 450 años que ha dicho Pablo en el Evangelio. Pero luego, la Escritura en Génesis dice lo siguiente, versículo 18. Aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. Estamos hablando del momento que le dijo 400 años, diciendo: a tu descendencia. Y yo dejé ahí una pequeña Q, que es un llamado de atención de la Biblia que usé para traducir, que recuerdo que es la Nueva Biblia de las Américas. La dejé adrede, porque ellos dejan esta nota para que uno vaya a buscar la nota. Si usted lee una Biblia con notas, busque las notas, porque eso va a expandir su conocimiento. Entonces, yo se la dejé ahí para que usted sepa qué hay. ¿Y qué dice cuando uno va a la nota? Dice simiente. En la Biblia no es lo mismo simiente que descendencia. Simiente tiene que ver con semilla. Descendencia tiene que ver con hijos físicos. Y dice: a tu simiente entonces he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Por favor, hagamos una interpretación lógica. ¿Cuál es el río de Egipto? Aquí recordemos la geografía. ¿Cuál es el río de Egipto? El Nilo. Excelente. ¿Cuál es el río Éufrates? ¿Dónde hoy en día está el río Éufrates? Está en Irak o en Irán, uno de esos dos. ¿Qué dijiste tú? Irán o Irak, uno de esos dos. Nunca en la historia bíblica, Israel tuvo todo eso. Nunca Israel gobernó en Egipto. Cuando usted lee la historia bíblica, en esos 1600 años, nunca. Es más, empezaron con un espacio bastante amplio. Cuando David llega, ese espacio se extiende a lo más que hubo, pero nunca fue este espacio, desde el río Nilo hasta el río Éufrates. Por lo tanto, o Dios mintió o necesitamos entenderlo mejor. Ahora, el Evangelio, y por Evangelio yo me refiero a todos los libros que empiezan en Mateo y terminan en Apocalipsis, es la revelación del Antiguo Testamento, del Testamento de los Antiguos. El Evangelio es la revelación, es la que nos ayuda a interpretar qué es lo que Dios estaba diciendo. Vamos a ir a Gálatas capítulo 3, versículo 16. Parece esgrima bíblico mi prédica hoy. Normalmente yo uso 2, 3 versículos. Pero yo quiero llevarlo ante esta narrativa, y si usted pone atención y lo conecta, usted va a salir bendecido. Gálatas 3:16 dice: a Abraham fueron hechas las promesas. Allá dice: estableceré mi pacto. ¿Qué es un pacto de parte de Dios? Es una promesa de Dios. Brit es la palabra original. Brit no es una cuestión donde se puede decir: yo voy a pactar con Dios, yo voy a hacer tal cosa y Dios tiene que hacer tal cosa. No podemos pactar con Dios. Hoy en día se predica en la televisión: pacte con Dios. Le están tomando el pelo. Un brit es una promesa de Dios. Yo no puedo hacer que Dios prometa algo. Un brit, un pacto de Dios, puesto de Dios a la humanidad, es un testamento, es un regalo, es una promesa de Dios. Muy bien, solo para que lo sepa, y si usted ve que alguien le llama y dice: hermano, tú tienes que pactar con Dios, sepa que escrituralmente está incorrecto eso. O sea, eso no es bíblico. Muy bien, solo lo quería decir. Dígale usted a su vecino: el pastor Vladi siempre trae un venenito, ¿verdad? Ingrato el pastor Vladi. Bueno, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. ¿A quién se hicieron los pactos? A Abraham, o el pacto, porque es uno, Abraham, y a su simiente.
Repito, simiente no es lo mismo que descendencia. ¿Por qué lo digo yo? No lo digo yo, lo dice el Evangelio. No dice a las simientes como de muchos, sino como de uno, dice Gálatas. Y a tu simiente, la cual es el Cristo, el Mashiach, el Mesías. ¿Cuál es la simiente de Abraham? ¿Quién es la simiente de Abraham? Es Cristo. Abraham tuvo descendientes, tuvo hijos, tuvo varios hijos. En primer lugar tuvo a Ismael, tuvo a Isaac, luego se consiguió su hermana que se llamaba Ketura y tuvo algunos otros como 6. O sea, Abraham después de los 100 le entró fuerte, hermano. Tuvo varios hijos. Pero no fue a ellos la promesa. Aquí está diciendo que la promesa fue a la simiente. Y la simiente es el Mesías. O sea que no es algo genético. Porque como recordamos el 24 de diciembre, hablamos de que Dios vino en forma de semilla y fue depositado en el vientre de la mujer que lo dio a luz. Miriam era su nombre. María le dicen hoy en el mundo occidental. O sea, no era algo genético. La semilla venía ya viva y solo fue puesta en el vientre de Miriam. Entonces, el Evangelio nos está dando la clave para interpretar lo que Dios le dijo a Abraham. Regresemos a Génesis 15, 18, y aquí esta ya se la traduje yo y es un poquito más literal. En aquel día el Señor cortó un pacto, un testamento, una promesa con Abraham. Dios no hizo un pacto, le cortó un pacto. Quiere decir que Dios lo estableció de tal forma que no era hacer, era cortar, como establecer en los rollos celestiales algo que Dios no iba a infringir. Entonces cortó un pacto con él, le dice, una promesa, un testamento. Y luego la preposición ahí es una preposición que en hebreo es una preposición que empieza con lamed, para aquellos que tal vez lo han escuchado. Y lamed, hay varias preposiciones en castellano. Por ejemplo, una preposición en castellano es estoy en Guatemala. En es una preposición que indica dónde estoy. La preposición lamed es estoy para Guatemala. Un político puede pararse y decir, yo estoy para Guatemala, sirvo a Guatemala. Esa es la preposición que está ahí. Y se puede interpretar hacia, para, o se puede interpretar por. El Evangelio nos da la clave y nos está diciendo que la promesa que Dios le dio a Abraham es por tu simiente, es decir, por el Mesías. Voy a darte esta tierra por tu simiente. La nación de Israel iba a existir por la simiente. ¿Y quién es la simiente? Con un poquito más de fuerza. ¿Quién es la simiente? Cristo. Israel, el bíblico, tenía que existir porque iba a venir ¿quién? Cristo. David tenía que existir porque iba a venir ¿quién? Cristo. Moisés iba a sacar al pueblo y tenía que existir porque iba a venir ¿quién? Cristo. La descendencia de Abraham debía de existir por Cristo, por la simiente. Debían de ocupar el espacio por Cristo, por la simiente de esta tierra. ¿Y cuál tierra dio? Dio la tierra desde Egipto hasta el Éufrates. Sorpréndase, por favor. Estas dimensiones se acercan mucho a las dimensiones de la Jerusalén celestial. O sea, la herencia que Dios le dio a Abraham fue la vida eterna. Que tenían que tener una tierra para vivir, vaya y venga. Tenían que tener una tierra para desarrollarse, tenían que tener una tierra para crecer, tenían que tener una tierra para practicar la palabra de Dios ahí. Pero la razón de la tierra era que un día iba a venir el Mesías y el Mesías iba a establecer la vida eterna.
La razón de la Biblia, la razón de la salvación es el Mesías, y la herencia del Mesías es la vida eterna. Por eso empezamos hablando de la temporalidad de la vida, porque para nosotros no va a ser tan temporal. Esa es la promesa que nosotros llevamos, que el Señor nos va a dar la vida eterna. Ahora estamos todavía en un momento, en el último paso, antes de que eso ocurra. Estamos en el último paso. Desde que Jesús vino, estamos en el último paso. Cuando la Biblia dice en los tiempos, en los últimos tiempos, no está hablando de proximidad en el sentido de que ya mero, sino está hablando de que no hay otro evento que va a pasar. Está hablando de que estamos en los últimos tiempos, no está hablando de que ya mero, está hablando de que no hay después de esto más que esperar la resurrección de Jesús. Hebreos capítulo 12 lo confirma. Quiero que me acompañe a leerlo conmigo, porque todos los israelitas recibieron la tierra en función de que iba a venir Jesús. Y cuando Jesús vino, ya solo había una tribu, pero de todos modos vino. Después de que Jesús se fue, en el año 70, fueron expulsados. Y vivieron expulsados hasta 1947, me parece, que es cuando ya les dan un espacio a los descendientes físicos de vivir. Y entonces ellos forman un estado, forman un país, forman una nación, porque son descendientes de Abraham y como tal tienen derecho de estar ahí. Ellos tienen derecho de estar ahí. Pero el Israel de Dios no es el Estado de Israel. El Israel de Dios son los pueblos a los cuales Dios dio su palabra y que entramos nosotros. Pero bueno, dije hablar de Hebreos. Hebreos 12:14 dice: porque ustedes no han sido acercados a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, dice el versículo 19, ni a ruido de palabras tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más. Está refiriéndose a un evento específico. Si usted lee Éxodo 19, 20, va a encontrar esos eventos. Dios le está hablando a su pueblo de que no fueron acercados solamente a esos eventos, especialmente los que vivieron después de esos eventos. Se está hablando del monte Sinaí. Todo esto usted lo puede encontrar en el monte Sinaí. Pero ahora el escritor de Hebreos, que vive unos 1200 años después de que se dieron los eventos del Sinaí, les dice: miren, algo más grande que la visitación de Dios por medio de ángeles en el monte Sinaí acaba de ocurrir. Ustedes no fueron acercados a eso solamente. No está sustituyendo, está ampliando. Versículo 20. Porque ellos no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Versículo 22, ¿a dónde fuimos acercados? Está hablando de usted, está hablando de mí, está hablando de todos los que hemos sido salvos por el nombre de Jesús. Ustedes, en cambio, han sido acercados al monte Sión. Sión quiere decir marca, al monte de la marca. Y a la ciudad de Dios. La ciudad de Dios no es la Jerusalén actual, a la ciudad del Dios vivo, no, a la Jerusalén celestial y a miriadas de ángeles. Querido hermano, Dios en su sacrificio nos ha acercado a las cosas espirituales, a la vida eterna, a las cosas que no tienen caducidad, a que si tú eres un siervo de Dios en esta tierra y guardas y cumples su palabra, te va a contar eternamente. Habrá una remuneración en la vida eterna. Por eso nosotros los creyentes no hacemos la escritura como para chantajear a Dios,
sino porque fuimos acercados a la Jerusalén celestial. Todavía no ha venido la Jerusalén celestial. Todavía falta que descienda, pero nosotros ya tenemos un nexo con lo espiritual. Nuestra vida trasciende lo físico. Nuestra vida trasciende nuestros problemas. Nosotros sí tenemos esperanza, porque tenemos la esperanza de la resurrección, de que Dios va a regresar. No solo tenemos esa esperanza, también sabemos que en medio de nuestro viaje aquí en esta tierra, mi Dios suplirá para todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Tenemos esperanza porque Él sanará, Él proveerá, Él dará una salida en medio de cualquier situación y de cualquier circunstancia. Esa es nuestra herencia. Todavía no la vemos completamente, pero ya tenemos un anticipo de esa herencia. Dios está con nosotros y como está escrito, si Dios es por nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? Usted no se anime, no ponga la vista únicamente en las cosas temporales que están ocurriendo ahora en la vida. No trate de solventar solamente lo temporal que ahora está ocurriendo en su vida, sino sepa que usted es un ciudadano del cielo también y que tiene los pies en la tierra. Por lo tanto hay que movernos en la tierra, hay que trabajar en la tierra, hay que caminar en la tierra, hay que bregar en la tierra. Pero usted ya tiene la cabeza en el cielo, en el mundo espiritual, y las promesas de Dios son suyas. Y son sí y amén. Esto es una muy buena noticia. Nosotros no vivimos desesperanzados, aunque a veces pasen cosas malas, aunque a veces tengamos que enfrentar el Niágara en bicicleta. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza, sabemos que Dios en esta tierra nos va a ayudar. Pero aunque nos toque cerrar nuestros ojitos para no volverlos a abrir en esta tierra, Él va a regresar y va a traer consigo la Jerusalén de arriba. Nosotros no vamos a morir según la Biblia. Los que pensamos que han muerto, que han creído en Jesús, no van a morir. Simple y sencillamente están durmiendo. Han perdido la conciencia, están descansando. Sí y solo sí recibieron la simiente de vida, a Jesús como Salvador. Esa es nuestra herencia. Como decíamos en mis tiempos mozos, nosotros estamos más rayados que una cebra. Nosotros somos la gente más dichosa de la tierra. Somos el pueblo de Dios. Tenemos el compromiso de Dios. Dios vino a por ti para darte vida eterna. Dios vino. Esa es tu herencia. Esa es tu herencia. Y aunque a veces toque, como está escrito, una leve tribulación momentánea, lo que eso logra es producir en nosotros cada vez un más excelente y eterno, recuerda ese versículo, y eterno peso, influencia de gloria. Ahora vamos a vivir con el respaldo de Dios. En esta tierra vamos a vivir con el respaldo de Dios. Pero la recompensa completa, el que ya no haya tristeza, ni necesidad, ni enfermedad, ni lloro, esa recompensa está reservada para cuando el Señor traiga la Jerusalén celestial. La temporalidad de la vida es una realidad para nosotros, pero también lo es la eternidad. La temporalidad de la vida es algo con lo que tenemos que luchar y disfrutar y vivir. Pero aprenda usted a disfrutar su vida, porque Dios está con usted, porque usted es un llamado de Dios. Y porque a usted, yo siempre le he contado esta experiencia. Yo hice una avería en carro y un custodio mexicano, eso fue en México, me dijo, me dio una pequeña insultada, me dijo de quién era hijo yo enfrente de mi mamá. Imagínese usted lo humillante que eso es. Y me preguntó, ¿por qué hiciste eso? Es que estoy desesperado, no tengo dinero. Fue una movida que puso en riesgo mi integridad física, para resumirlo. Me dijo, mira, güey, no sé si puedo decir güey yo aquí, pero eso fue lo que él me dijo y tengo que decírselo. Todo tiene arreglo menos la muerte. Así me dijo. Y eso se quedó conmigo siempre, ¿verdad? En momentos de circunstancias difíciles yo recuerdo eso. Eso se ha quedado conmigo siempre. Pero es que para nosotros hasta la muerte tiene arreglo, hermanos. Estaba equivocado
Para nosotros hasta la muerte tiene arreglo. Porque el morir es ganancia, dijo Pablo. ¿Y por qué es ganancia? Porque se acuesta a esperar la resurrección. Nosotros somos de la gente más dichosa. Yo quiero cerrar diciéndote dos cosas. Número uno, por favor póngase la mano así, hágase así, sóbese aquí. No seas codo con tu herencia, hermano. Comparte tu herencia. Comparte tu herencia. Comparte tu herencia. No seas codo, porque no te la ganaste. No te la ganaste tú, no te esforzaste tú. Fue un don, fue gracia. Por lo tanto, comparte tu herencia. Hay tanta gente que está desheredada. Hay tanta gente que no tiene a Cristo. A eso me refiero. Habla de Dios. Sé un portavoz de Dios con otros. Dios te lo va a demandar. Está escrito que todos, salvos y no salvos, compadeceremos ante el tribunal de Cristo, dice. Y ahí va a haber un checklist, ¿verdad? Y una de las cosas que te van a evaluar es cuánto testimonio tú diste a otros. Hermanos, no podemos quedarnos callados con lo que Dios ha hecho por nosotros. Si tú oyes de una necesidad alrededor tuyo, la solución es Dios. La solución es Dios. La respuesta es Dios. La respuesta es la palabra. Comparte tu herencia. Eres un enclave del mundo espiritual en la tierra. Comparte tu herencia. Da testimonio de tu herencia. Cuando nuestros seres queridos parten, los lloramos y hacemos bien en llorarlos. Pero compartamos que tenemos la esperanza de que los volveremos a ver. Porque la gente no tiene esa esperanza. Y número dos, vive tu herencia. Vive tu herencia. La herencia que Dios te dio alcanza para vivir en esta tierra. No es exclusiva del mundo que va a venir. Porque Dios sabe lo que necesitamos. Dios sabe que tenemos necesidad de vestido, de comida. Dios lo sabe. Pero a veces pensamos, vivimos como que Dios nos hubiera abandonado, como que Dios nos hubiera dejado a nuestra suerte. A veces no vivimos realizando que nuestro Dios es un Dios pleno y de abundancia y que nos ama. Aprende a vivir tu herencia. Dios te ha dado una herencia. Y aunque andes en valle de sombra de muerte, tienes una herencia. Tienes una herencia de parte de Dios. Pero esa herencia se canaliza, se disfruta, se aprovecha, se maximiza, se amplía, se entiende, se conoce cuando entendemos la Escritura. Se explica en la Escritura esa herencia. Nosotros no debiéramos de vivir pensando, yo pienso que lo que tengo que hacer es esto, otro. Nosotros debiéramos de vivir pensando, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué está escrito? Por eso perdonamos a los que nos ofenden. Por eso amamos a nuestros enemigos. Por eso bendecimos a los que nos ultrajan. Porque nuestra herencia, cómo vivirla, está descrita en la Escritura. Está hablada en la Escritura. Así que conecta que es tu herencia. Espero que eso haya quedado claro. Vuelve a escuchar el mensaje. Comparte tu herencia. Eso es una responsabilidad de todos y vívela. Vive tu herencia. Yo no sé qué estás enfrentando en este momento, pero te voy a decir una cosa. Es temporal. Es temporal. Pero tu herencia es eterna. Lo que estás viviendo en este momento es temporal, pero tu herencia, lo que Dios hizo para ti, es eterno. Debemos de ser las personas más gozosas y con ese gozo ir a la Escritura para ver cómo podemos disfrutar y todas las palabras que dije de la herencia. Cierra sus ojos, por favor.
Vamos a hacer una oración. Mi primer inquietud, como siempre, es decirte que Dios quiere compartir esa herencia con más gente. Con más gente. Esa es mi primera inquietud. Yo no sé si tú ya eres heredero de Dios. La palabra hijo en la Biblia es lo que quiere decir heredero. Si tú nunca has recibido a Jesús en tu corazón y quieres conectar la herencia de la vida eterna, hoy es un buen día para hacerlo. Hoy es un buen día para que tú le abras tu corazón a Jesús y le digas: yo te quiero seguir, Señor. Yo quiero ser tu hijo. Yo quiero disfrutar de la herencia. Yo quiero invitarte esta mañana. Si tú nunca has recibido a Jesús en tu corazón y sientes ese llamado, percibes ese llamado, escuchas ese llamado, ahí donde estás, quizás sintonizando, quizás viendo este video en diferido, no importa. Yo quiero invitarte a entregar tu vida a Jesús y que tú puedas decirle estas palabras. Él te va a escuchar. Que tú puedas decirle: Señor, yo quiero reconocer esta mañana que tú eres el creador de todas las cosas. Yo quiero reconocer esta mañana que tú eres Dios, que viniste a la tierra, que moriste por mis pecados, que regresaste al cielo y que me estás llamando. Yo quiero seguirte. Yo quiero ser tu discípulo, Señor. Quiero seguirte en todas las cosas que yo hago. ¿Puedes decirle eso a Dios? Si esa es tu oración, si esa es tu condición esta mañana, yo te invito, ahí donde estás, a dejarnos o un comentario o abordarnos al final, porque el punto no es exhibirte, pero el punto sí es acompañarte en la vida creyente. El punto sí es asesorarte en cómo vivir tu herencia. Ese sí es el punto. Como siempre, esa es una invitación que palpita en mi corazón. Entrega tu vida a Cristo. Entrega tu vida a Cristo. No hay vida eterna fuera de Cristo, fuera del Mesías. Entrega tu vida. Yo quiero darte testimonio esta mañana de que la vida eterna se encuentra en Jesús. Empieza ese caminar. Empieza ese caminar. Nosotros, quienes ya hemos recibido a Jesús, que somos poseedores de esa herencia, yo te invito esta mañana a ser un heredero responsable. Y en primer lugar, a que tú te puedas decir cómo debo vivir mi herencia en esta tierra. A que puedas quebrantar tu corazón esta mañana y decirle: Dios mío, yo debo de vivir para ti. Señor, yo quiero dedicar mi vida a ti. ¿Puedes tú hacer eso en la intimidad de tu corazón? Puedes decirle: Señor, ayúdame a vivir mi herencia. Gracias por ser heredero tuyo. Gracias por haberme escogido. Señor, enséñame a vivir mi herencia aquí en la tierra. Y enséñame a compartirla con otros. ¿Puedes hacer esa oración? Mi corazón por un toque de ti, de tu mano, Señor. Mi mayor anhelo, mi mayor deseo es estar cerca de ti.
quiero invitarte a escuchar esta canción y a adueñarte, apropiarte de esta canción. Todo terminó, solo a ti quiero, Señor. Aprópiate de esta canción. Cuando el mundo no pudo llenar mi corazón, en ti encontré la paz, Señor. Mi mayor anhelo, mi mayor deseo es estar cerca de ti. Cada día late mi corazón por un toque de ti, de tu mano, Señor. Mi mayor anhelo, mi mayor deseo es estar cerca de ti. Cada día late mi corazón por un toque de ti, de tu mano, Señor. Mi mayor anhelo. Padre que estás en los cielos, exaltamos tu nombre eterno, tu nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Te exaltamos, te glorificamos. Ayúdanos, Señor. Yo oro por cada persona que se encuentra acá, que nos está sintonizando en este momento, para que aprendamos a doblegar nuestro corazón para vivir para ti, para vivir en tus preceptos, para conectar tus mandamientos y así disfrutar tu herencia. Señor, vivimos en un mundo que más y más se torna anti Dios cada vez. Todo el tiempo recibimos impulsos para apartar nuestros ojos del Señor y concentrarnos en otra cosa. Recibimos falsas promesas que nos pueden dar amor, cariño, provisión, cuando todo está escondido en ti, Señor. Todas las cosas necesarias para esta vida y para la vida eterna están escondidas en ti. Señor, ayúdanos a ver eso en nuestro caminar, cuando vayamos de un lado a otro. Ayúdanos a conectar que tú eres fuente de vida eterna y que todo, Señor, se desprende de ti. Ayúdanos a confesar nuestra necesidad de ti esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos. En medio de esto, Señor, también te pedimos que nos ayudes a compartir con otros quién tú eres. Cuando encontremos necesidad, cuando encontremos circunstancias difíciles, ayúdanos a compartir quién tú eres. Yo te lo pido, Señor, que nos recuerdes que somos tan dichosos que no podemos callar lo que hemos visto, lo que hemos recibido. Gracias, Señor. Oro por cada situación difícil, por cada necesidad que hay en este auditorio o que pueda tener cada una de las personas que nos están sintonizando. Volvámonos al Señor. Volvámonos al Señor. Él es fuente de vida. Volvámonos al Señor. Volvámonos a su palabra. En medio de cada necesidad, dobleguemos nuestro corazón y digámosle: Señor, lo que tú quieras, tu voluntad y no la nuestra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Te damos gracias, Señor, porque entendemos que tú escuchas esta oración y nos ayudas a llevarlo de esta manera. En el nombre de Jesús. Yo quiero que abra sus ojos ahora. Y quiero que usted
se tome 30 segundos para darle gracias a Dios por la vida. Tome 30 segundos para darle gracias a Dios por la vida eterna, por la heredad que le ha dado. Dígaselo al Señor. Tenga una conversación ahora con el Señor. Si usted nos sintoniza, yo le invito también a hablar. Puede dejar un comentario, porque la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento es lo que va a guardar. Este es un momento para exaltarlo, para agradecerle, para bendecirlo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y todos decimos amén. Ahora voltea a ver a su vecino y dígale: te ves más guapo después de que Dios te habló esta mañana. Te ves más guapa. No te olvides, a lo mejor tengas que conectar algo más de la prédica. Vuélvela a ver, ponga atención, haz preguntas, hermano. Haz preguntas. Ustedes nos pueden hacer preguntas en los comentarios y estamos deseosos de tomarnos el tiempo de responderlas. Nos despedimos de los que nos sintonizan en este momento y pedimos que tengan una buena semana.